Sufrimiento. Ah, Yo creo que eso sería una descripción así, sufrimiento. No, en serio. Eh, yo supongo que como todos aquí, resumiendo mucho, gracias a Hangar, ¿no? El papel de Hangar en todo esto es súper importante como sitio donde pasan cosas. Entonces, yo me mudé a Barcelona hace 12 años, que viene a ser el año 2005, 2006, primero del 2006. am, y yo venía de Holanda. En Holanda, en los últimos tiempos que viví allí, conocí los primeros conciertos de noise experimental en un sitio que se llamaba Overton 301, que hacían todos los lunes unas sesiones de ruido y experimental que me volaron la cabeza, pero, en fin, brutal de decir, pero esto qué es, ¿no? Total, que bueno, dejé la ciudad, me vine a vivir a Barcelona y por unos amigos y tal, pues vinimos un día aquí a Angar, lo conocí como en plan, vamos a buscar arduinos, ¿no? Era como, yo quiero arduinos. Y vinimos aquí, me acuerdo de haber conocido al Pedro Solé y a Sergi. Con Sergi que entró ahí, todavía ahí en las antiguas oficinas, no, espérate, que seguro, bueno, no sé, fue como muy guay, ¿no? Que la gente así de Hangar te recibiese de esa manera, fue una experiencia muy guay. Entonces pues me quedé un poco con la copla y vi que venía Tom Bax a dar un taller aquí a Hangar, un taller organizado por Lulsec. Y, y nada, que venía el tipo, daría un taller de su Workshop Oscillator Machine, un cacharrino chiquitito y tal, y vendría también a enseñar su sistema modular, que el tío tenía un sistema modular compacto y tal. Y bueno, como que iba a echar el fin de semana aquí en Barcelona y me apunté de cabeza. Eh, y nada, pues eso, vine aquí al taller, y me monté la Workshop Oscillator Machine que llamaba el tipo. Y bueno, a mí lo que me flipó, aparte de por esto que te decía de los primeros conciertos de ruidismo y tal, es porque yo estudié ingeniero técnico industrial en electrónica, hace ya la tira de años. Y salí escopeteado de la universidad, renegando y diciendo esto qué coño es, o sea, sintiéndome totalmente fuera de lugar por el mundo de la ingeniería y los ingenieros y el profesor en el púlpito así pontificando. Yo he venido a hablar de mi libro, literalmente. Y yo qué sé, ¿no? A mí, todo el tema de ingeniería electrónica, o sea, salí un poco escaldado, terminé la carrera, todo el rollo, salí escaldado y les dieron por saco. Y esto era un poco como también el decir, hostia, eh, es algo de lo que yo estudié, ¿no? Que se suponía que era lo que yo iba a hacer, pero nunca puse en práctica. Y de repente vi que eran cosas guays en las que poner en práctica la electrónica y tal. Claro, para mí era eso, pues la electrónica y tal. Para mí había sido todo como un acercamiento muy matemático, muy, muy universidad española siglo XX, con todo lo que ello conlleva. Entonces, claro, ver eso, de repente que viene un tipo que da un taller muy hands-on, ¿no? Muy práctico, muy aquí está el tío con el esquemático por delante explicando, y una cosa que hacía ruido, pues era bastante flipante. Y bueno, me fui de ahí, salí del taller y del tirón estaba llamando a un colega para decirle, tío, vente para mi casa que me he hecho la máquina del infierno, así, porque aquello era un disparate. Y le dije, tío, vámonos y vamos a tocar. Bueno, a tocar, ya ves tú, a tocar, que por aquel entonces tocar era pillar una Buda Machine, pillar la máquina del infierno y la Nintendo DS, un programita de la Nintendo DS, enchufarla a un mixer y ya. O sea, todo como muy naif, muy visceral, muy al pelotazo, ¿no? En aquella época era todo al pelotazo. Y nada, eso fue el principio de todo, básicamente. claro, y tú tenías conocimientos de electrónica teóricos, pero de repente te encuentras ahí como... O sea, ¿cómo es ese cambio de...? Claro, te- yo lo que digo, que a mí lo que me hizo la universidad fue amueblarme el cerebro. Me la amuebló. O sea, vamos a ver, si yo fui capaz de sacarme electrotecnia, informática industrial y todos los ladrillazos de una ingeniería, quiere decir que el cerebro me funciona. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que
que ninguno de esos conocimientos permeó, ninguno de esos conocimientos se quedó porque no había un interés real en hacer absolutamente nada al respecto con toda esa información. Entonces yo terminé la carrera, tal como terminé la carrera, salí corriendo y me fui a trabajar de camarero. A ver, literal, literal, me fui a trabajar de camarero, ahí a vivir la vida y a alejarme de todo ese mundo. Entonces, claro, sí que es cierto que descubrir esto, a ver, llueve sobre mojado, ¿no? O sea, evidentemente algo había, pero sí que te soy sincero, la inmensa mayoría de las cosas que aprendí, pues quedaron como un vago recuerdo de lo que fue, pudo ser y nunca fue. Pero claro, sí que es cierto que si te hablan de un oscilador, o te hablan de un filtro, o te hablan de un amplificador, o de operacionales, o de componentes electrónicos, yo ya estaba familiarizado con su existencia. Pero a la hora de aplicarlo, te puedo decir que, yo que sé, que Pascual, ¿no? Que nunca estudió nada de ingeniería, está mucho más avanzado que yo a la hora del diseño y de tal. O sea, al final es un poco si lo pones en práctica o no. Entonces, bueno, pues eso fue como un poco el... Y te haces tu primera máquina, ¿no? En ese momento tú tocabas, o sea... No, de hecho eso fue ¿Fue la máquina la que te introdujo en el...? Sí, sí, ya... Sí, sí por aquella época también estaba colaborando con un par de amigotes, con un netlabel, con un sello de chiptune. Se llamaba Low Toy. No, miento, por aquel entonces Low Toy todavía no existía. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, ya había estado con... Low Toy no existía, pero ya había conocido a la gente del chiptune. De hecho, les llevé la maquinita esta del infierno, la Workshop Oscillator Machine, para enseñársela. Joder, mira. También se estaba viendo por ahí el circuit bending, que es un poco lo que todos... No te voy a decir que sea el inicio de todo, pero el que más, el que menos, hemos abierto un cacharro y lo hemos trasteado. Entonces, digamos que estaba como alrededor de un círculo de gente creativa, de gente que hacía música, cuando yo realmente nunca había hecho música. De hecho, ¿qué te digo? No te digo que fuese la primera vez. Si no fue la primera, fue la segunda, esta que te digo, de salir del taller enchufarnos a un mixer y empezar a hacer ruido, ¿no? Entonces, digamos que mi aproximación a todo este asunto no viene de la música. Es un poco... O sea, como que son los cacharros los que te han introducido en la música. Sí. Claro, son los cacharros los que me introdujeron en la música porque son cacharros musicales. Y me volvieron a meter en todo el tema de la electrónica, ingeniería, porque son cacharros, ¿no? Entonces, como... No sé cómo decirlo, como meterme en un estado mental que nunca había tenido antes, pero no sé, como no sé cómo llamarlo, un perfil mixto, ¿no? De repente que se cree un perfil mixto gracias a eso, a gente creativa a mi alrededor haciendo cosas, gente técnica a mi alrededor haciendo cosas, entonces pues un poco cristalizó y me motivó. Y tú te haces un cacharro, pero ¿cómo pasas de hacerte un cacharro en un taller, ¿no? Que te dan un kit o te guían, a comenzar a hacerte tus cacharros o a hacer workshops para otra gente, ¿vale? ¿Cómo es ese proceso desde que tú...? Vale, la respuesta corta es estando un poco majareta, ¿no? Porque cualquiera que se meta en estas cosas, en fin, yo creo que no éramos plenamente conscientes de lo que nos estábamos metiendo hasta que nos metimos. Pero bueno, el tema es que poco tiempo después del taller del Tom Bax, de la Workshop Oscillator Machine, en verano, si no me equivoco, en el verano del 2009, Diego y Jano organizaron sus primeros talleres. Que lo curioso de todo es que Diego y Jano estaban también allí, en el taller del Tom Bax. También fueron a ver todo el tema como estos encuentros. Pero bueno, la cosa es que en verano Diego y Jano montaron sus talleres y claro, como yo estaba siguiendo todo lo que pasaba en Hangar, pues vi que de repente había 3 talleres en 2 meses, ¿no? Un taller de un termin, de un mini sinte y de un secuenciador. Por desgracia lo vi tarde y nada más que pude venir al último taller, que fue el del slicer, que es una especie como de secuenciador.
Entonces fui al taller y, bueno, el taller estaba lleno de gente, había sido un exitazo, me contaron que los 2 talleres anteriores habían sido un exitazo total, el ambiente de los talleres era buenísimo, porque yo algo que siempre le digo aquí a la gente es que tú imagínate qué tipo de persona va a venir a un taller de sinte modular. Pues lo mismo, ¿no? O sea, tú imagínate qué fauna había en aquel taller y sobre todo conocer a los profes, al Diego y al Jano. Que no veas. Entonces nada, hice el taller este y me acuerdo en ese taller que hablé con el Diego, o Diego me contó la idea que tenían de hacer un taller de sinte modular, ¿no? Ahí en aquel taller me lo contó y lo flipé. Que claro, ellos habían visto que estos talleres habían tenido éxitos, pero claro, era decir, bueno, ahora tenemos que hacer un taller, ¿no? Bueno, tenemos que hacer algo más, porque esto no se puede quedar así, y además que sea algo sostenible y continuado. Entonces, claro, estaban con los sintes modulares liados, habían creado su primer sinte para el farófono, habían visto el sinte del Tom Bax y dijeron, hostia, pues ya está, vamos a hacer este plan maligno y majadero de vamos a hacer un taller mensual en el que la peña se haga un módulo al mes y al final del año tienes un sinte modular completo. Claro, me dijo eso y dije, mira, cuenta conmigo. Sí, me apunto, ¿dónde hay que firmar? O sea, del tirón. Que bueno, que al cabo del tiempo después se fue organizando y dimos esos talleres. Total, que sobre esa época, que la historia tiene chicha, ¿eh? Sobre esa época yo conocí en un foro de internet, esas cosas del siglo XXI, conocí a un colega, a Sergio de Prado, de Cádiz, que, bueno, yo estaba ahí, ya había empezado a cacharrear, había empezado a hacerme pedales de guitarra y pues en este foro era un foro de videojuegos, pero hablábamos de cosas. Y se habló, pues eso de que yo estaba haciendo cacharrines, que estaba haciendo esto, lo otro, que estaba haciendo pedales de guitarra. Él me dijo, escribió que se había comprado unas PCB de Music from Outer Space y iba a empezar a hacer sinte modular. Y dije, hostia, pues yo acabo de hacer este taller con esta gente y están planeando hacer un taller de modulares, guau, como flipa, no sé qué. Y me dijo, bueno, oye, conozcámonos. Entonces una vez que bajé a Cádiz, yo soy de Jerez, me fui a Cádiz, quedé con él y echamos una tarde haciendo pedales de guitarra. Abrimos unas cosas, le dimos 3 vueltas, no conseguimos hacer nada, pero bueno, lo cerramos, nos habíamos conocido, nos fuimos a comer pescaditos fritos y tomamos una cerveza, literal. Y muy guay, ¿no? Fue como, joder, qué tío más guay. Y nada, después él vino de visita a Barcelona, hicimos exactamente lo mismo que hicimos en Cádiz, pero en Barcelona, en mi casa. Que fue, pues nada, juntarnos a cacharrear, a hacer ruido, a improvisar. Improvisamos en mi casa, después en un bar, en el Rush, que lo llevaba al Pau, que tío más valiente, que nos dejaba hacer lo que... Era decir, claro que sí, hombre, hacerlo. Y ahí es donde conocí a Pascual. Vino Pascual era la persona con la que Sergio se había comprado estas PCB y que estaban quedando en el local de Pascual en Sevilla para hacérselo. O sea, que pasamos el fin de semana y ahí fue donde conocí a Pascual y a Sergio mejor, ¿no? Y bueno, hicimos en un fin de semana, tocamos 2 o 3 veces, hicimos un taller en una Ocupa, en el DIY Festival, que montaban unos chicos italianos. O sea, el fin de semana fue la caña, hicimos un montón de cosas, fue súper guay. Y claro, cuando nos estábamos despidiendo, súper emocionados, dijimos, tío, esto lo tenemos que hacer en Sevilla. Esto hay que hacerlo porque aquí en Barcelona pasan un montón de cosas. Estaba viendo que aquí el hangar era la hostia, había un montón de movidas. Tío, tenemos que hacerlo en Sevilla. Vamos a montar nuestro propio festival de cacharreo. No dijimos festival, pero vamos a hacer un cacharreo. Empezamos a planificarlo. Empecé a decirle a amigos de estos del chiptune que se viniesen y tal. Y cuando nos vinimos a dar cuenta, no iba a ser solo vamos a juntarnos nosotros a cacharrear, ahora voy con 5 o 6 personas de Barcelona para hacer conciertos. Y le digo, oye, yo acabo de hacer un taller con Diego y con Jano, que han hecho unos cacharros estupendos, le voy a decir que se vengan y ya la liamos parda. Y la liamos parda. Eso fue el primer Familiar Fest, que fue como un festival de ruidos, improvisación, música raruna, talleres y cacharreo en general que hicimos allí en Sevilla, y fue un exitazo.
La gente lo acogió muy bien porque era como algo que no se solía hacer por allí, ruidos, talleres y tal. Y al taller de Diego Hijano se apuntaron 20 personas. 20 personas, ¿sabes? En Sevilla aquello era como, ¿de dónde sale toda esta gente haciéndose cacharro? O sea, como muy, muy loco, ¿no? Y nada, salió muy guay y decidimos volver a hacerlo, a repetirlo. Porque eso había que repetirlo. O sea, era demasiado guay como para no seguir con eso. Había habido muy buena respuesta, la gente quería tocar, había movida y tal. Y claro, cuando fuimos a hacer a decidir de hacer talleres, pues era, ¿qué hacemos? Volvemos a traernos al Diego Bajano y dijimos, no, lo hacemos nosotros. No, qué leches. O sea, por eso antes dije, ¿no?, que hay que estar un poco majara, ¿no? Porque fue como una decisión así como muy valiente, muy hecha para adelante. Claro que sí, hombre, lo hacemos nosotros ahí, hacemos las PCB, las hacemos a mano, las planchamos, las taladramos, le llevamos ahí unas PCB estupendas. Ahí me tenías que ver tú ahí planchando una PCB detrás de otra con el método este de transferencia por calor, metiéndolas en ácido, taladrándolas todo, haciendo los kits. Un poco lo que habíamos visto en el taller este de los cacharrines que habían hecho Diego y Jano, pero en vez de pedir la PCB a una fábrica, las hicimos a mano. Y nada, esa fue la idea majadera, y el que haya gente alrededor tuya que diga, claro que sí. Eso es un poco el problema. Tú tienes una idea loca y que alguien diga que le parece estupenda. Hay una cosa del mundo modular, ahora que hay boom, ¿no? Todo el mundo hace synth modulares. Que es como, que yo creo que es como muy característica, no de Befaco, sino de toda la gente que se ha relacionado con el rollo musical a través de Hangar o de espacios como Familiar. Y es que, o sea, no va de construirse un cacharrín, va de talleres, va de encontrarse, va de organizar conciertos. Y eso es una de las cosas que me gustaría como explicar en el vídeo, ¿no? Que es que la movida no es como hago un diseño, lo plancho y te vendo un kit, sino que implica muchas cosas. Muchas veces para otra gente, cuando descubre es una cosa... me gustaría hablar sobre eso, porque no va de hacerla planchar y tal, va de organizar un taller, de quedar con tus colegas, de hacer un festi, de traer músicos, de emborracharse hasta altas horas. Y eso, creo que hay mucha gente que está entrando ahora en el mundo modular y el del DIY, que piensa que el DIY es que te compras un kit y lo haces. Claro, es que hay como hay muchos niveles, ¿no? Hay en la implicación con el cacharreo, con el do it yourself, con la música, con el mundo maker en general, hay como muchas maneras de acercarse al mismo asunto, ¿no? Cuantos más somos, ¿no? Ahora 8 años después, mucho más popular, hay mucha más gente. Entonces, por estadística, hay gente de todos tipos que se acercará al asunto de maneras diferentes. Entonces, tienes a alguien muy freak, muy nerd, que quiere entrar ahí y compartirlo, y hay gente que lo que hace es, entre comillas, consumir, ¿no? Hay alguien que lo que quiere es comprarse un kit y pasar una tarde de domingo y ya, ¿no? Nosotros lo que nos dimos cuenta con esto de Familiar era que nuestra intención fue repetir lo que habíamos hecho durante un fin de semana de manera sin planificar mucho, ¿no? O sea, de repente pasamos un fin de semana con los cacharros en la mesa, probando, yo le enseñaba los míos, él me enseñaba el que había traído, no sé quién, no sé cuánto. Entonces nuestra intención no era más que juntarnos, compartir y hacer lo que nos divertía, porque es algo fascinante el cómo se unen todas esas cosas. Entonces, cuando este encuentro que decidimos hacer en Sevilla empezó a crecer, empezamos a decírselo a otra gente para que se viniesen y empezamos a ver que la peña quería venir, nos dimos cuenta que era sacar al friki de la cueva. O sea, estamos hablando de una serie de disciplinas que son muy solitarias. O sea, la electrónica, por término general, es una disciplina muy solitaria, o ha sido siempre muy solitaria, ¿no? Mi tío lleva trabajando de electrónico toda la vida y ha estado ahí encerrado en su cueva, un poco apestado por la sociedad, ¿no? Como mira el tío las cocinas que hace, ¿no? Y como en su rollo, y el músico igual, ¿no? Los músicos son gente que
que por término general pasan, sobre todo el de música electrónica, que pasan un montón de horas encerrado en su estudio, ahí con su rollo, y con muchísimas otras disciplinas técnicas pasa lo mismo. Entonces el sacar al friki de la cueva y que sea capaz de ver que no está solo, eso es lo que vimos que no tenía precio. Era como, hostia. O sea, es que esto que te digo, que de repente viene ahí el Diego y el Jano de Barcelona a Sevilla y aparecen 20 personas. O sea, una de las razones por las que los andaluces nos vamos es porque en Andalucía o te gusta el flamenco, mi arma, la feria, qué arte, ya huele a azahar, o te tienes que largar. Con todo el respeto a la gente que se ha quedado ahí y está luchando porque Andalucía sea algo diferente. Pero sí que es cierto que es muy difícil. Entonces, el hecho de ver que realmente hay mucha gente, pero que no estaban conectadas o que no tenían la oportunidad de tener un sitio donde juntarse y hacer esa fricada libremente, sin la componente de friki, ¿no? Porque ahora parece que todo el mundo dice friki, pero la palabra nerd, la palabra freak, siempre ha sido peyorativa, ¿no? Siempre ha sido un poco esa gente rara que está ahí encerrada haciendo, ay, mira lo que bonito, ahí todo el día encerrado en su estudio, con la luz apagada, con el pom pom pom, ¿sabes? ¿Sabes? Siempre ha sido un poco así. Entonces que de repente se te descontextualice, se te saque de eso, te reúnas con otra peña y veas que hay otra peña que flipa con eso, pues vimos que era muy guay, ¿no? Fue como... De hecho ese fue un poco el motor de este Familiar Fest que digo, era eso, era... sacar a la gente de la cueva, juntarnos y pasarlo pipa, haciendo las cosas que hacíamos en soledad. Justamente, o sea, que es que ese es el punto, que hay un punto, ¿no?, donde es difícil, si no lo vives, es que el rollo para mí, el rollo del sinte modular y el rollo de esto es como un rollo social. O sea, no es un Dubai Guay de solo, es un Dubai Guay que Do it with others. Sí, pero que es social también, de tomar cervezas, o sea, de charlar. Es una cosa que es como punto de encuentro, más que lugar de soledad. O sea, vamos a ver, entonces como que eso reflejar mogollón. Sí. Que marca mucho también con el Befaco, que son talleres y ¿no? Es como... Sí, porque el Befaco se podría entender. Befaco no se podría entender sin los talleres. No. O sea, de hecho, sin los talleres Befaco no sería Befaco, sería cualquier otra cosa. El mismo origen de Befaco fueron talleres. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Era la idea de hacer una serie de talleres donde la gente se iba a hacer su sinte modular. Además, un sistema completo, cerrado, a un sistema Befaco completo, ¿no? Ese era el plan faraónico aquel, ¿no? de hacer un sistema modular completo, un módulo cada mes. Entonces, se ideó como algo de talleres, después la cosa evolucionó haciendo más talleres cuando se abrieron los talleres en Madrid, que se empezaron a hacer tipo un año después de los de Barcelona, y bueno, y yo creo firmemente que gran parte de la proyección que tiene ahora Befaco en la comunidad del Eurorack, de los sintetizadores, hazlo tú mismo, es el hecho de que estamos yendo a distintas ciudades a hacer talleres continuamente. O sea, digamos que eso es como un... Sois el Willy Fogg del Eurorack. El Willy Fogg del Eurorack, sí. Sí, ¿no? Pero, digamos que la gente sabe que estas cosas llevan pasando muchos años, están pasando y seguirán pasando. Van a tener la oportunidad de reunirse y de hacer las cosas con otros. Es lo que siempre hemos hablado, ¿no? La soledad del DIYer, ¿no? Y que se nota y vas a otra ciudad, notas, ¿no? Que te llega uno diciendo, joder, por fin, coño, es que estaba deseando esto, y te llega con el módulo ese de otro fabricante que estaba haciendo, en plan, es que no me funciona, no sé por qué, y que le digas tú, tío, pues mira aquí, mira allá. O sea, de repente, o bueno, se lo digas tú, o se lo diga cualquier otro del taller, pues mola mucho. O sea, de hecho, vamos, sí, respuesta corta. Sin los talleres, esto no sería lo mismo.
hay una cosa que a mí me interesa y es cómo un grupo de frikis que empiezan a hacer talleres deciden que montan una movida que se llama Befaco, que organiza talleres pero también mueve sintes. Entonces hace PCBs, vende kits, vende cosas. Entonces, como de dos personas que igual están planchando tal, eso va creciendo para poder nombrar ahora mismo cuánta gente hay en Befaco y qué roles cumplen, pero claro, esos roles se van, adaptar, como qué función cumples tú, pero ¿sabes cómo es esa locura eso de es, hacer claro, todo y empezar a crecer y de repente tener que cada uno ir encontrando la manera hasta que encontráis el modo de hacer? Porque habéis encontrado ya una manera, pero habréis probado muchas, entonces es como... No tantas. Bueno, pero bueno, no, sí, pero, te entiendo. No es tanto como, todos estamos las personas, hacemos como cada uno tiene un rol, sino como en esa evolución que hay de ponerse a hacer sitios modulares, pues de repente todo el mundo hace todo, había un momento donde todo el mundo hacía todo, luego ha ido cada uno encontrando su rol, ese rollo de cómo evoluciona y se va haciendo una cosa más compleja y se va organizando, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, ahora, con respecto a qué es Befaco, ahora mismo, ¿no? Definir qué es Befaco ahora, lo podemos enfocar de varias maneras. A ver, Befaco tiene ahora mismo dos vertientes, ¿no? Que una que es la producción y venta de sinte modular y otra es la gestión cultural, ¿no? Que la llevamos un poco en paralelo. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí un poco, no te digo obligados, pero fruto de las circunstancias y de no te voy a decir de la improvisación, pero un poco la adaptación a cómo han ido viniendo las cosas. El tema está en que Befaco empezó como una serie de talleres y todo como un do it yourself muy extremo. Y a lo largo de los años la cosa pues fue mejorando, evidentemente, cómo se hacían los kits, cómo se hacían las documentaciones, fue evolucionando pues porque claro, ibas a unos talleres y de repente en los kits faltaban la mitad de los componentes. Entonces, claro, cuando te pasa aquí en Barcelona, que estás en tu casa y te faltan la mitad de los componentes, no pasa nada, vas a la caja y tal, pero si te vas a dar un taller a Berlín y llegas y están todas las docus en castellano y les faltan los componentes y te pone la docu que el código de colores es rojo, rojo, azul, no sé qué tanto, y resulta que el código de colores es otro, pues al pobre alemán de turno le revienta el cerebro, ¡pam! Entonces, claro, a ver, se mueve porque a ver, la docu estaba en español, pues le dicen, mira, pues por así, por asá, no, mira, aquí tienes el tester, falta este componente, tranquilo, yo te lo busco, canibalizo otro kit. Entonces, claro, conforme te van pasando esas cosas, te vas dando cuenta de que hay que mejorar, ¿no? O sea, hostia, las docus tienen que mejorar, ¿no? Tenemos que buscar una manera de que las docus estén bien, ¿no? De que a uno le llegue y que le ponga que el condensador tiene forma de lentejita y que no tenga forma de cajita amarilla, ¿no? Esos pequeños detalles, hostia, pues ahorraba preguntas. El tema de los idiomas, claro, traducción del castellano en inglés, claro, ya no estás dando un taller en tu casa, ya estás dando un taller aquí o allí, tienes que traducir las docus. En fin, la web, claro, al principio la web, pues bueno, pues la hacía un poco, pues la hacía el Jano, o la hacía yo, ¿qué tal? Bueno, pues venga, jaja, jiji. Pero claro, llega ya un momento en el que un tipo de Inglaterra, de Leeds, se hizo un módulo y necesita el esquemático. ¿Y dónde está el esquemático? Te mando un correo, oye, mándame el esquemático, porque resulta que el link de la web está roto. Entonces, claro, ya digamos que todas esta ida y venidas con los usuarios es lo que poco a poco nos fue creando la necesidad o la conveniencia de ir mejorando en según qué aspectos para hacer las cosas mejor. Claro, ¿qué pasa? Al principio, bueno, pues lo íbamos haciendo, claro, llega un momento en el que la cosa empieza a crecer, ¿no? Hubo un momento así crítico que fue cuando nos planteamos empezar a vender los kits online, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que yo se lo dé a una persona en un taller, que si hay algún problema, no te preocupes, chicho, que aquí estamos, que tú le mandes un kit a una persona en Brisbane, Australia,
y de repente le llegue una bolsa con componentes, que le faltan la mitad de los componentes, la docu no está del todo bien, no sé cuánto, claro, nos dimos cuenta que generaba mucho odio. O sea, bueno, generaba frustración y horas de tal. Entonces, claro, de repente te escribía un tipo diciendo, oye, ¿pero esto qué es? Con parte de razón. Entonces, claro, digamos que el momento en el que empiezas a no solo a dar un servicio de talleres como un servicio, como algo como más, sino empiezas a vender cosas, vendes un kit a una persona, ya se empiezan a crear roles, ya cuando los roles tradicionales eran de un usuario o de una persona con un interés específico en la materia que venía a un taller y cara a cara lo hacíais, ya no, ya es una persona que está en su casa, que se está gastando ciento y pico euros en una cosa que le va a llegar y se va a construir y espera un mínimo de calidad. Entonces, claro, en el momento en el que empezamos a vender cosas, la relación ya es diferente. Todos sabemos que cuando el dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Hay que empezar a cuidar de estas cosas. Entonces, claro, tenemos que empezar a mejorar kits, documentación, paneles frontales, empieza a haber más respuestas de correos electrónicos, más mails, ya no es solo en talleres, ya es... digamos que se empiezan a generar una serie de necesidades y empezamos a hacerlas. Claro, ¿qué pasa? Éramos un equipo de 4 personas, Diego, Jano, Pascu y yo, y claro, había que hacer los kits, había que hacer las docus, hacerle fotos a los módulos, hacer la web, responder a los correos, hacer las compras, diseñar módulos nuevos, arreglar módulos tal. Entonces, claro, tenemos la necesidad de empezar a organizarnos. Que realmente no es que nos sentásemos, al principio no es que nos sentásemos a decir, bueno chicos, a ver, ¿cómo lo hacemos? Sino que era ya de manera natural, pues si a mí el inglés se me da estupendo y estuve 7 años trabajando en atención al cliente de una empresa de redes, pues oye, lo mismo eso de mandar correos no se me da mal. Y es verdad, pues yo respondía a los correos, llegaba la gente, decía, hola, muy buenas tardes, sentimos mucho la frustración creada por el problema que nos cuenta, por favor, acepta nuestra disculpa. Entonces, claro, pues, de manera natural, al igual yo o Diego, pues respondíamos más a preguntas así. El Jano, preguntas más técnicas. El Pascual, por ejemplo, que tiene una capacidad invidiable de encerrarse ahí delante de una protoboard a pegarle cabezazos hasta que eso funciona, pues estaba ahí. Entonces, digamos que fue... todo el befaqueo está siendo, hasta el día de hoy, bastante orgánico, ¿no? Al menos de cara a lo que es la organización de los miembros, es bastante orgánico porque, aparte de socios, somos amigos que nos conocemos, sabemos de qué pie cojeamos, sabemos cuáles son nuestras fuerzas y nuestras debilidades y más o menos la distribución de tareas se hace un poco de manera orgánica. También tenemos la tremenda suerte de que tenemos una mezcla de perfiles que encaja, ¿no? Que permite esto, ¿no? Eso es una suerte tremenda. Entonces, bueno, pues eso. Vale. Y si ahora tú tuvieras que definir tú dentro del facultad que te encargas ahora, Hoy. A día de hoy, eres el que la agenda más clara la tiene, no, cada día solo la tiene un mes, al siguiente evento. Claro. Tú ahora, ¿cómo dirías que Claro, yo en esta época que hablábamos, no era todos lo hacíamos todo, pero se empezaban a perfilar roles, ¿no? Ahora mismo yo estoy mucho con gestión de la organización. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, el trabajo desagradable y me ha tocado. Pero bueno, a mí me encanta, no te voy a decir que me encante mandarle las facturas al gestor, pero por ejemplo hacer la organización de talleres, organización de conciertos, festivales, etcétera. Por ejemplo, tenemos ahora la mini gira de Japón o el super booth que tenemos que hacer, o estamos planeando ir a Canadá, pues me encargo yo de eso. Hay que hacerlo. Comunicación, hago también comunicación, mucha comunicación con usuarios y sobre todo con distribuidores, tiendas, gente del YouTube que va a hacer vídeos, promos, todos los tipos de propuestas, mucho más allá de lo meramente comercial de Befaco que llegan, de hola, tengo una idea genial,
puedes hablarlo, en fin. Digamos que tengo un perfil, como se diría en inglés, un people's person. Entonces, pues digamos que soy la primera avanzadilla de Befaco, ¿no? El simpatiquillo de, hombre, hola, ¿qué tal? No sé cuánto. Así, a grosso modo. Eso es lo principal. Luego, por supuesto, pues diseñar algún módulo, arreglar algún módulo, ir a dar los talleres, me encanta ir a dar talleres, responder correos también, la tienda, cuando no está José, que es el que se dedica a hacer los envíos, pues me toca hacerlo a mí, en fin, así a grosso modo. Guay, porque lo que acabas de decir, por ejemplo, es como que en realidad, o sea, si estamos hablando de una empresa normal o de una organización, has descrito todos los roles, los que haces además, o sea, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Yo me encargo de esto, pero luego me encargo, en realidad, de envío de pedidos, respondo a los mails. Claro, es que el tema... Es que, o sea, es como, yo hago esto, pero luego además, cuando estoy haciendo esto, diseño, hago el esto, hago el desarrollo del producto, hago el contacto con el cliente, hago el envío y el inventario, o sea, el inventario de tienda y el envío. Que esa es una de las cosas como que es muy característica del mundo modular, que es como hay gente incluso hay compañías de One Person Company, eso es. que es como tiene que hacer todo y es como la peña se vuelve loca, le envía un mail, no me ha contestado en 2 días. Hombre, normal, el pobrecito mío, al igual... Está de fin de semana, ¿no? No sé, ¿no? Tiene la temeridad de tener una familia. Joder, ¿no? Resulta que le ha dado por tener hijos, ¿no? Y querer pasar tiempo con su pareja. Hay que ver, no responde a los correos. No, sí, yo creo que una cosa que ha molado mucho y que de Befaco ha sido el hecho de que, como empezamos siendo un equipo pequeño, todos teníamos que hacer todo. Entonces, claro, como eso nos da al core, ¿no? A Diego y a Pascual y a mí, nos da mucha perspectiva de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, claro, ya llegó un momento en el que habíamos crecido tanto que necesitábamos tener a gente ayudándonos. O sea, ya llegamos a ese punto de decir de tener empleados, ¿no? Colaboradores más allá de lo que es él. Entonces, claro, si primero vino el Pato, que nos empezó a echar una mano con los kits, Miguel, que está arreglando, se dedicaba a los envíos, pero ahora está más en la parte de reparación, montaje, el José con la tienda, Eric con... Entonces, claro, por suerte tenemos esta gente que nos ayuda y nos quita de todas esas tareas para poder centrarnos en las tareas que solo nosotros podemos hacer, pero claro, tenemos... O sea, yo, por ejemplo, no te digo que yo me dedique a lo de la tienda. Por suerte está José para hacer eso. Pero oye, si José se va de vacaciones, pues es lo que yo ya hacía, ¿no? Y si se tiene que ir el Pato de vacaciones a ver a su familia, que de vez en cuando viene bien, pues oye, podemos hacer los kits. Y que de hecho es algo bastante terapéutico. Oye, de vez en cuando hacerse ahí una tira de 50 kits, ostras, viene muy guay, ¿eh? Viene muy guay. Y hay una pregunta que estoy intentando diseñar módulos. O sea, hay una cosa que tiene Befaco, que otra gente que no hace, es la idea de sistema. O sea, Befaco nace con la idea de hacer un sistema, algo ya completo para generar sonido y que esa, digamos que es un total, ¿no? Un conjunto de herramientas. Pero claro, ¿de dónde surge la necesidad de crear un módulo nuevo? Hay un punto cuando supongo que estás a un nivel de vender que bueno, pues vas actualizando cosas, pero me interesa mucho la idea de por qué tú te haces un módulo nuevo, o sea, Pato, o sea, por ejemplo, si haces unos módulos específicos, seguramente porque él los necesita, ¿no? Sí, entonces, yo creo que esa es la respuesta. Yo creo pero te lo hago en forma de pregunta para responderlo. O sea, ¿cómo nace la necesidad? ¿Por qué desarrollas un módulo nuevo? ¿Por qué un día te sientas y dices, voy a hacer un módulo nuevo? Hombre, al final, la cosa es que al final nos hemos convertido en usuarios, ¿no? O fuimos usuarios antes que diseñadores. Entonces, claro, estás ahí delante del modular y hay una cosa que quieres hacer. Entonces, claro, evidentemente siempre está la cosa de decir, pues me voy a la tienda de turno online y me compro un módulo que haga eso. Pero claro, como tenemos la característica que tenemos, dices, espérate, pues voy a ver cómo me lo hago yo.
Que claro, es la necesidad previa, ¿no? Esa del friki de voy a hacérmelo, ¿no? Qué sé, si necesitabas una distorsión, pues te ibas, te buscabas un diseño, te hacías la placa, te buscabas la caja, te la taladrabas y te hacías tu distorsión, o tu cacharrino, o tu secuenciador, o tal. Entonces viene de ahí, esa necesidad. Claro, ¿qué pasa? ¿Cómo compaginarlo eso con el befaqueo? ¿Cómo compaginar eso con el hecho de que, vale, que ya no es una flipada que has tenido con unos amigos bebiendo cerveza, es un posible producto? Claro, hay que ver como cuánto de molón es eso y si eso es viable como producto o no. Eso nos está pasando ahora. Estamos empezando a planteárnoslo ahora. Porque ha sido ahora que, no te digo que hayamos cerrado un ciclo, pero casi, ¿no? El ciclo este de hacer el sistema de FACO se inició en el principio de los tiempos y hubo un momento en el que dijimos, chicos, tenemos que pillar los módulos que hay ahora y dejarlos pepinos, ¿no? Esto, darles un lavadito de cara, hacer una revisión, hay algunas púas por ahí que hay que solucionar, algunas cosas que dan vergüencita y vamos a terminarlos. Entonces eso se ha más o menos terminado ahora, eso nunca se termina, porque no se termina, pero bueno, hemos llegado a un punto. Entonces ahora sí que nos empezamos a plantear módulos de una manera diferente, ¿no? Más buscando la necesidad de lo que no tenemos, más que el subidón de he tenido una idea maravillosa, chicos. ¿No? Que ha sido un poco como ha ido hasta ahora. Entonces, bueno, por ejemplo, sí que siempre se habló de que queríamos tener algún módulo de percusión y se dijo, oye, pues venga, pues vamos a hacer una línea de percusión. Entonces, pues como que eso es algo como más pensado, ¿no? Más, venga, vamos a hacer... Estratégico, ¿no? Más, sí, bueno, Abrir una estratégico. línea. Sí, no tenemos mucha estratégica. O sea, mucha estrategia, perdón. No, mucha no, hombre, un poquito sí, ¿no? Nos sentamos y más o menos vamos viendo, ¿no? Cómo van las cosas y decimos, queremos módulos de percusión. Esa es nuestra estrategia. No, por ejemplo, también hace poco hemos dicho, venga, la línea de power, ¿no? Pues tenemos unas soluciones de fuentes de alimentación, pues vamos a hacer 2 o 3 fuentes de alimentaciones nuevas para hacer como que cualquier persona que se inicia, que tenga posibilidades y tal, ¿no? Ahora vamos un poco por ahí, ¿no? Por decir, vale, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué va a necesitar la gente que viene a nuestros talleres? O que compra en nuestra tienda y qué le hace falta al ecosistema de FACO para ser brutal. Circuit bending es la palabra anglosajona que se le dio a algo que todos habíamos hecho en mayor o menor medida durante nuestra vida, que es abrir un cacharro y toquetear a ver qué onda. ¿No? Un cacharro lo abrí, un típico tecladito que solo tenía un altavoz y decía, espérate, si yo pillo el altavoz, le pongo un mini jack por detrás, le sueldo 2 cables, ya tengo salida. Cosas así, ¿no? Y tocabas así, o empezabas a toquetear por detrás y veías que, o empezabas a decir, bueno, espérate, esto es un circuito electrónico, ¿no? Aquí esto tiene una cosa que oscila, una cosa que no sé qué, una cosa que no... Al igual si le toqueteo cambia, y hacía, cambiaba. Entonces, bueno, eso. Circuit bending yo creo que es la palabra que ¿cómo se llama? El tipo Ray Gazala, creo que era un poco, ¿no? el que le encontró esa palabra. Eso. Y has dicho también, casi las palabras yo me voy quedando con las palabras que dice cada uno para luego como intentar como dar esa definición porque igual en el contexto nuestro la entendemos perfectamente, pero has dicho en algún momento, dices befaquear, ¿no? Como esto, pero has dicho antes cacharrear. ¿Qué es cacharrear? Es lo mismo o sea, es diferente a hacer ahora. Cacharrear es un poco lo que te explicaba antes de las distintas disciplinas juntas encima de una mesa, ¿no? O sea, cacharrear tiene algo de electrónica, tiene algo de manualidades, tiene algo de creatividad, de música, de experimentación, de diseño sonoro, de curiosidad, de aprendizaje, llenar una mesa de cacharros, así en general, y
y bichear, ¿no? Y conecto y con esto y con lo otro. Oye, y esta consola que tengo, si le pillo, la conecto, la meto por la distorsión, meto ahí, creo un dronaco ahí, no sé. Y espérate, y si lo meto por el ordenador, eso, ¿no? O sea, es pillar cacharros y mezclar distintas maneras de afrontar cómo comportarse con un cacharro. O sea, no importa tanto como un resultado final, sino pasar la tarde... Es un proceso, el cacharreo es un proceso, como un poco como todo lo que llevamos hablando un rato, al final estas cosas son procesos, ¿no? Es cierto que puede que haber un fin teórico y conceptual, pero la realidad es que esos fines conceptuales no dejan de ser eso, conceptos, nunca se alcanzan, porque una de dos, o mientras lo estás haciendo te das cuenta de que podrías hacerlo mejor de una manera diferente, o cuando llegas a ese punto te das cuenta de que no es la meta, sino que es la meta volante, porque es solo el primer paso del plan maquiavélico que se te acaba de ocurrir gracias a que has hecho eso, ¿no? Es como un proceso. Hablando de eso, hay otra expresión muy raro, porque es la máquina definitiva, el instrumento definitivo, el no sé qué definitivo. El arma definitiva. El arma definitiva. ¿Tiene que ver con eso de que Sí. nunca vas a llegar? Sí, van por ahí los tiros, van por ahí los tiros. O sea, esto que te acabo de decir, ¿no? De que todo es un proceso, es como mi conclusión personal de la discusión del arma definitiva, ¿no? El arma definitiva es un concepto que empezamos a hablar a raíz de esto de que Befaco ya tiene una serie de módulos, entonces hablábamos del arma definitiva como un sistema modular de módulos Befaco con el que hacer musicón, con el que uno la lía y no te hace falta más. Para un directo o para en casa o tal. Entonces, viendo esto, teníamos ahí siempre las discusiones, ¿no? Uno pensaba que el arma definitiva no existía, otros que sí, que se consigue, que no. Entonces, mi conclusión a todo esto es que, o yo creo que más o menos es que compartida por todos, el punto medio al que llegamos es que realmente esto es un proceso. El arma definitiva como concepto definitivo no existe, es más un camino que uno persigue y que de hecho es la manera de hacer las cosas bien, de perseguir un arma definitiva de manera continua y a sabiendas de que nunca llegará. Pero el hecho de perseguirla es la manera correcta de hacer las cosas. Cuando estás haciendo módulos, también hay palabras muy claras que suceden en la parte del país. Uno de ellos es la ñapa. ¿Qué es una ñapa? Una ñapa es un arreglo, un parche, un workaround, que se diría en inglés. Una ñapa es... Has pedido unas PCBs a China y dices, estas son las PCBs definitivas, son las mejores, esta. Y llegan y eres un mongolo y has puesto el LED al revés. O no has conectado la tierra, ¿no? Tu circuito no tiene tierra. Entonces, ¿cuál es la ñapa? Pues coges un cable y sueldas un cable de aquí, allá, lo metes por detrás, por debajo del mini jack y lo conectas al punto que le falta. Es como un apaño de una cagada que has cometido, ¿no? ¿Qué haces con lo que tienes, supongo, no? Claro, con una pata de resistencia, un cable o con lo primero que tienes a mano. Bien. Pues, supervivencia. No se aprende en ninguna escuela a ñapear. Claro, imagínate, ¿no? El grado superior de ñapismo industrial. No. Es algo que tienes que ñapear para aprender Claro, a hacer la ñapa, ¿no? una cosa que decimos en los talleres a la peña es que la cague rápido. O sea, cágala porque la vas a estar cagando toda tu vida. Entonces, cuanto antes la cagues, antes aprendes a solucionar tus cagadas. Y al final eso es la verdadera importancia, es lo bueno que eres en solucionar tus propios errores, porque errores vamos a cometer toda la vida, o sea, somos humanos, no somos robots. Entonces, es un aprendizaje básico indispensable a hacer ñapas, a arreglar tu error. Entonces,
Claro, no te lo enseñan en la escuela, al igual que no te enseñan en la escuela a hacer la declaración de la renta, maldita sea. La primera vez que tuve que hacer la declaración de la renta lloré sangre. Pues, pues algo parecido, ¿no? La primera vez que tienes que desoldar un integrado, flipas. Claro, a la segunda vez que tienes que desoldar un integrado, bueno, ya le tienes cogido el truquillo. La tercera vez probablemente no te equivoques. Pero bueno, sí, sí. ¿Qué es la prueba de humo? La prueba de humo es enchufar algo y ver si explota o no. Mal y pronto. Vale. Sí. A ver, Y en la tensión que se vive, o sea, no, tienes que afrontar la prueba de humo para... claro, a ver. La prueba de humo básicamente es la primera vez que conectas un aparato. Entonces, claro, como no sabes si funciona o no, como no le tienes un cierto control, pues hay una tensión ahí de ostras, porque hay algunos componentes que tienen la fea manía de explotar, literal. ¡Pah! ¿Sabe? O de quemarse, ¿no? Pues ya tenemos identificado el olor del integrado quemado, el olor del transistor quemado, el tantalio quemado, el electrolítico explotado. Esos olorcillos. ¿Hueles? Cuando hablas algo que está roto, ¿lo hueles? No, pues claro. Claro, pero eso la gente no... O sea, cuando... Claro. Que es como difícil de explicar. Claro, huele a chamusquina, ¿sabes? Claro, el tema es que hay veces que cuando un componente electrónico se ha quemado, no tiene una... A ver, un electrolítico que explota, te la lía. O sea, ¡pah! Explota, se queda un floripondio así abierto, te lo llena todo de una telita amarilla fea y... Pero un integrado que se quema, lo mismo no tiene... Tienes que fijarte que hay una partecita que tiene como un circulito quemado. Pero claro, un integrado negro con un círculo negro, no. Entonces, pero sí, claro, te acercas, huele a silicio churruscado. Entonces sí. Si dices churruscado, que sabes cómo huele, claro. Sí, claro. Es que son partes, ¿no? del trabajo aquí, ¿no? Con gente, de repente huele a plástico quemado. O sea, yo qué sé, huele a plástico quemado. Ya decía, atención chicos, plástico quemado. Ya sabes que a alguien, el soldador, o se le ha metido un cable de por medio, o no sé qué, o no sé cuánto. Transistor volatilizado, huele. Un tantalio que explota, huele. Claro, en el mundo de rack ahora hay como un estándar de conexión de audio de CV que es el mini jack. Pero, ¿qué es bananita? Porque tú eres banana. Bananizar es a lo que nos vemos obligados los verdaderos creyentes de la conexión definitiva en este mundo del mini jack. Básicamente es pillar el módulo en cuestión, quitar el mini jack, el conector mini jack y ponerle un conector banana o un conector mini jack cliff específico al que le entra la banana para poder utilizar el conector banana. Ojalá todo fuese tan sencillo como simple y llanamente poner un conector y punto, pero algunos circuitos tienen una cierta circuitería en el mini jack. Los mini jack tienen un switch de desconexión. Entonces, por ejemplo, tú cuando no tienes nada conectado, el switch está cerrado, tú puedes tener una señal que él está entrando a tu circuito, ¿no? Es la normalización que se llama. Puedes tenerlo a un voltaje fijo, ¿no? Y mientras no haya nada conectado en el mini jack, pues ese voltaje fijo le está entrando a tu circuito y es el que te hace que funcione. Luego, cuando entra el mini jack, se quita ese switch y le entra tu señal externa para modular. Entonces, claro, la banana no tiene, el conector banana no tiene ese switch, entonces tienes que buscarte un tipo de mini jack determinado para poder utilizar la desconexión. Y claro, no todos funcionan, al igual hay que abrir un poco el agujero, digamos que es como toda una operación a corazón abierto. Bueno, tú imagínate un módulo de 400 pavos, destriparlo, abrirlo, quitarle, arrancarle todos los mini jack, cablearlo. No hablemos de perder la garantía, ya no hablemos de la posibilidad de que en un futuro alguien te lo quiera comprar. No hablemos de eso. De hecho, los que bananizamos módulos no pensamos ya no solo por oferta y demanda. No pensamos en venderlo más que nada porque
porque tiene una componente do it yourself muy... O sea, llega un momento en el do it yourself, ¿no? De cuando tienes que currarte una caja, cuando tienes que te curras un frontal, que lo planchas y lo grabas con ácido y después lo pintas y le das un tratamiento y le pones tus mini jack y lo cableas, ya se crea una relación con la máquina que un poco como... Es tu máquina, es tu instrumento, es tu cosica, ¿no? Digamos que la relación que tenemos los bananeros con nuestra máquina va más allá del hecho de si después puedo venderlo o no, va más en un rollo de personalización, ¿no? Claro, en ese sentido, por ejemplo, hay una cosa como también de Befaco que, que es muy curiosa, en esa es la relación con la máquina, ¿no? La máquina, me relaciono con ella y me compro un módulo y igual es un módulo, es una cosa de consumo que lo vendo o tal, pero tenéis una cosa que es como bastante característica que se llama, lo llamáis Plan Renove, pero es un Great Kit. Sí. ¿Pero qué es el Plan Renove? Claro, ¿Y por qué surge? Le tuvimos que llamar Upgrade Plan, porque claro, el Plan Renove es el plan PIBE, ¿no? Que todos conocemos aquí en España, de entrega tu coche antiguo y nosotros te damos un dinero que nadie te daría por ese coche viejo para que te compres un coche nuevo, ¿no? Aquí nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Pues ofrecer el 50% de descuento. O sea, entregas un módulo viejo y te haces el equivalente nuevo a la mitad de precio o te compras el módulo montado a mitad de precio. ¿Por qué surge esto? El tema es que ahora, o sea, ahora son las cosas muy diferentes antes, ¿no? Es lo que te he dicho, que poco a poco hemos ido mejorando todos los procesos y todas las maneras, los kits, etcétera. En el principio de los tiempos, allá hace 4 o 5 años, tú cuando hacías un circuito y hacías unas PCB y pedías a fábrica 50 PCB, claro, pedir 50 PCBs a fábrica era... Ostras, era una inversión, ¿no? Eran tus 50 PCB. Entonces, claro, si la has cagado, ¿no? Tú no te planteas en tirar esas PCB. Tú lo que te planteas es hacerle una ñapa. Entonces, claro, había algunos que tú llegabas al taller con el ESO, te habías dado cuenta de que la PCB estaba mal y que no funcionaba como debería, pero claro, ya tenías el taller y tenías las PCB. Entonces, claro, pues hacías el fix, ¿no? Eso es algo que había en casi todas las docus. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al principio aquello era muy guay, pero 3 4 años después, claro, hay gente que se hacía una beta o se hacía un módulo en el que le tenía que haber hecho una escabechina por detrás de cortar pistas, soldar 4 resistencias y todo el rollo, y encima no funcionaba del todo bien, era como una beta. Entonces también, pues para esa gente, pues tenía sentido poder ofrecerle la posibilidad de cambiar su módulo. Y luego aparte también, ya no solo por estos casos tan flagrantes, pero también un poco casos más sutiles, ¿no? Oye, tienes un módulo que sí que está guay, ¿no? Pero al año siguiente han sacado una versión nueva. Entonces es un poco como... O sea, no tiene sentido que yo ande rajando a brazo partido de Apple que está aquí sacándonos los cuartos con un portátil nuevo, un teléfono nuevo cada 2 por 3, soltando sapos y culebras por la boca y después hace lo mismo. No es el mismo caso. Befaco no es así, etc, pero sí que es cierto que hay un rollo ahí de que, hostia, un año después de haber sacado un módulo, alguien se ha gastado 100 y pico euros, que lo mismo no parece un gran dinero, pero para algunos, oye, en la inversión es su instrumento musical, pues oye, pues plantearle una opción de poder cambiar el módulo a un precio justo está muy bien. Si cuando tú vendes o sea, cuando tú estás haciéndote un kit o viene un músico y esta idea entre el renove, el que cuando si se estropea va a venir a... ¿Qué relación se establece con esa persona? Y con... Es un poco potenciar la parte bonita de la relación de Befaco con los usuarios que tiene, ¿no? O sea, gracias a los jueves abiertos que hacemos todos los jueves y todos los jueves se reúne aquí gente, los talleres que hacemos en distintos sitios y tal, nos hemos dado cuenta que se crea esta relación cercana entre el usuario y el desarrollador, ¿no? Ves que uso la palabra usuario. Esto es una conversación que tenemos, ¿no? Que se genera eso, ¿no? Se genera la relación de usuario más que de cliente, más que de... O sea, se va como un paso más allá. O sea, a pesar de que haya una transacción económica,
de por medio, la gente viene más por la experiencia, el aprendizaje o los valores añadidos de todo un entorno más que por el aparato en sí. Que claro, que todo ese valor añadido, todo ese entorno, es lo que hace que cuando te haces ese aparato, le tengas ese cariño, le tengas esa afinidad y, y vuelvas, oye, mira, que no tengo muy claro, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo va? Y que vuelvas, ¿no? Como ese guitarrista que va al luthier a que le vuelva a cambiar el mástil, a poner el mástil bien, no me acuerdo la palabra, trastear. Cosas así, ¿no? Eh, Más allá, ¿no? De la relación del cliente y el... lo que sí que es cierto, claro, nosotros estamos intentando potenciar esto, es lo que nos gusta, es lo que nos ha traído aquí, es lo que nos hace felices, es muy importante. El buscar las cosas que te hacen feliz porque a fin de cuentas esto se te convierte en tu curro y tienes que echarle todas las horas del día y curras en ello. Entonces si no haces las cosas que te molan y te hacen feliz, pues hostia, mal vamos. Entonces claro, potenciamos eso, pero claro, también ¿por qué? Porque se nos da también el caso opuesto. O sea, llega ya un momento en el que estás vendiendo online a gente, cosas, objetos, transacciones económicas, yo compro, recibo y espero algo a cambio. Entonces, claro, hay mucha gente que te escribe pues de unas maneras determinadas y bueno, por término general no hay muchos que te vengan de malas maneras, pero sí que es cierto que hay muchos que son clientes y ellos marcan esto muy claro desde el principio. Oye, yo te he comprado esto, esperaba esto, es esto lo que he conseguido, tienes que solucionarme esto, ¿qué hacemos? ¿No? Eso pasa y bueno, es inevitable, tenemos una tienda, tenemos que llevarlo adelante. Pero claro, luego tenemos la inmensa mayoría de personas que nos rodean que sí que se lo toman de este modo, entonces es para este tipo de personas para las que hacemos este tipo de iniciativas. Plan Renove, el Happy Ending, Jueves Abierto, tío, estamos en Berlín, pásate por el taller que te lo miramos, ¿sabes? Eres de Londres, tío, pues dentro de 2 semanas estamos allí, pásate un ratito y le echamos un vistazo y hablamos, ¿no? Esa es la relación que nos mola y la que nos hace felices y la que potenciamos. Vale. ¿Y entonces qué es un jueves abierto? Pues los jueves abiertos es... Claro, es que te podía explicar, ¿no? Cuál es el acuerdo al que llegamos con Hangar en un principio de lo que Befaco tenía que hacer como retorno a la comunidad como parte del acuerdo de proyecto residente, ¿no? Es como algo que se habló, se estipuló, se dijo que tenía que pasar y pasó. Después de eso te puedo decir en qué se ha convertido. O sea, es que mientras que sí que Me así... interesa más en qué es, Claro, ahora, es que qué cosas se hacen ahora, en el abierto, ahora que lo que fue, porque lo que fue puedo preguntárselo a Luis, ¿sabes? Como, claro. Y esa es la parte aburrida, quiero la parte Pues no divertida, pero sí la más, porque pasan muchas mira, cosas. el jueves abierto es ahora la materialización de esto que hablábamos antes de saca el friki de la cueva. A la materialización de juntarte con mentes afines a ya no hacer, a hablar de hacer las cosas que te molan, ¿no? Los jueves se han convertido en el sitio donde gente con unos intereses muy específicos, muy raros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se reúnen, se juntan, hablan y planifican cosas guays, hacen cosas chulas, hablan de hacer musicón, hablan de hacerse un módulo, hablan de diseñar su propio módulo, hablan de cómo después de haber diseñado su propio módulo, pues oye, pues ahora resulta que tengo que hablar con distribuidores y venderlos, artistas que quieren utilizar electrónica para... Se ha convertido en un sitio donde la gente habla de cosas, Vale. básicamente. ¿Qué es Eurorack BCN? Ahora que te vas ahí vas a tener que explicarlo. O sea, que... Eurorack Barcelona es una manera de darle nombre y entidad a algo que lleva pasando un tiempo aquí en Barcelona. O sea, después de estos jueves abiertos y de ver la cantidad de gente, de usuarios de los jueves, ¿no? De visitantes, de frikis, de nerds, de tal,
que han pasado de simplemente venir aquí a aprender y a beberse 400 cervezas, han pasado a desarrollar sus propios módulos. Y claro, de repente nos hemos dado cuenta que somos 8 fabricantes en la misma ciudad, en la misma región. A ver, no todos por los jueves, ¿no? Porque, pero bueno, de esos 8, 6 salimos de los jueves, salimos de aquí de Hangar y de este círculo. Luego está Planton Electronics, que estaba por ahí, que lo conocimos hace relativamente poco, y Endorphins, que se han mudado a Barcelona desde Ucrania. Pero después de un Modular Day donde os conocieron. Claro, claro, después de... Todo está relacionado. Todo está relacionado. Así que es cierto, o sea, también, claro, hay una componente de satisfacción, ¿no? De haber visto que después de haber puesto las ganas y la energía y la ilusión de estos jueves, porque realmente hay que echarle ganas, ¿no? Para estar ahí todos los jueves y siendo simpático todos los jueves. Agüita. Haber visto que esto ha surgido. Entonces, pues, oye, pues decir, mira, vamos a darle un poco de nombre y de forma, vamos a ponerle nombres y apellidos a algo que está saliendo y que se enteren, ¿no? Porque, oye, vas a otras ciudades y esto no existe. Al igual existe, pero en otra escala o con otras miras, otras perspectivas. No sé, podría poner el ejemplo de Portland. Portland es como ahí un centro neurálgico del Eurorack en Estados Unidos. Existe una fábrica que se llama Dark Place y allí pues tienes a Foremes, tienes a Maleco, tienes a una serie de fabricantes que están en la misma ciudad, que se conocen, que están y tal. Claro, tienen un enfoque más comercial, no sé cómo llamarlo, tienen otro enfoque, no hacen este tipo de comunidades. Está pasando algo similar en Berlín, están haciendo hay un grupo de gente que se están reuniendo, están haciendo algo parecido, se reúnen en el Spectrum o aquí o allá, pero claro, no a estos niveles, ¿no? Entonces un poco, pues, Eurorack Barcelona nace como la necesidad de enseñarle al mundo lo que está pasando aquí. Sí, es un poco, vamos a hablar de nuestro libro. Sí, a ver, hay una cosa que me flipa de esta movida. Yo vengo de Euskadi, de un sitio donde había una cosa que se llama Cooperativa Mondragón y donde de repente un tío hacía un taller y de ese taller, de los propios trabajadores o gente que estaba ahí, como había una filosofía común, empezaban a salir más empresas que hacían cosas parecidas o alrededor. Sí. Claro, hoy en día que estamos en crisis económica, en mi pueblo, todo el mundo se pregunta, ¿cómo recuperamos esa filosofía? Es decir, hay un punto que yo creo que no es para responder ni en la entrevista ni nada, pero que hay... Pero es interesante, pero es que, sí, es que ahí hay un tema, ¿eh? Ahora mismo, una persona que viniera de esa cooperativa o una persona que estuviera en un vivero de empresas te preguntaría a ti, como iniciador de Befaco, ¿cómo haces para que a partir de una iniciativa de una empresa y que hace una empresa, un esto, se generen 8? Hombre, yo siempre he pensado que tuvimos suerte en que el modular se pusiese de moda y sobre todo el formato Eurorack. Entonces, digamos que hubo una cierta suerte en el que algo como un nicho muy específico ha tenido mucho éxito. Entonces, eso es parte de... Pero sí, o sea, es algo que todavía no terminamos de encajar bien cómo ha podido ser esto, porque sin quererlo esto ha sido un vivero de empresas, sin querer llamarle vivero de empresas. Esto ha sido una... ¿cómo se dice? Una incubadora de proyectos, una incubadora sin quererlo, sin querer serlo. Y lo más flipante y lo que más, yo creo que lo que más nos tiene así dándole vueltas a la cabeza es que esto es la demostración de que proyectos de código abierto, proyectos que están orientados a devolver al entorno lo que el entorno le dio, pueden ser viables económicamente. Entonces, digamos que ha sido como una demostración, sin querer demostrar nada, de que existen unas maneras, existen unas formas como de evolucionar y plantearse la relación económica con tu entorno
viable, y no solo viable, sino además con potencial de crecimiento. O sea, estamos hablando cuando hablábamos antes de que tuvimos que ir aprendiendo una serie de cosas, una serie de procesos, mejoras de procesos a la hora del desarrollo de un producto. Claro, en ningún momento nos llegamos a pensar nos llegamos a plantear de que estos serían unos procesos que servirían de ejemplo para que otros proyectos los pusiesen en práctica y se pusiesen en marcha. Entonces, bueno, digamos que está siendo como un proceso mental que está pasando ahora, que estamos un poco viéndolo. El haber montado Eurorack Barcelona es como un intento de darle una entidad, pero es que realmente es eso, ¿no? O sea, no ha habido ni un interés, ni unas ganas, ni un plan claro de hacer esto, pero ha pasado. Entonces sí que es cierto que le estamos dando vuelta de cómo es que ha sido. Entonces, bueno, por ejemplo, los jueves, ¿no? ¿Qué ha pasado? Una persona que está viniendo a los jueves desde hace 3 años y que viene al principio preguntando qué es esto del sinte modular, las preguntas que hace 3 años después son radicalmente diferentes. Estamos hablando de que al Jicama, que cuando llegó por primera vez le dijimos qué es esto de los módulos de FACO y tal, las últimas cosas que está preguntando, pues viene y te pregunta, oye, mira, le he escrito un correo a un distribuidor y no me ha respondido, ¿qué hago? Bueno, no me dice qué hago, ¿no? Es decir, será, ay, oh, puta, que no me responde, joder. Entonces, claro, de repente las conversaciones han evolucionado desde una protoboard o de cómo hacer un circuito básico a cómo, cómo hago un producto de esto, ¿no? Es la cosa de tener una cosita a tener un producto. O cómo diseño la web de mi producto. ¿Cómo Bueno, lo habéis hecho vosotros? bueno, al igual nosotros la web No, pero no somos los mejores, pero No, pero en el sentido de que ya es como, yo me he hecho un producto, pero ¿cómo encuentro el mejor distribuidor para esto? sí, bueno, también hubo una cosa que tenemos nuestra propia web. Mm. Y entonces les dijimos de empezar a vender sus kits en nuestra web. Entonces lo que les propusimos fue, vale bien, pero tenéis que pasar por la criba de nuestros especialistas en producción de kits y de venta de módulos. Entonces, claro, esta gente tuvieron que hacerse sus kits y se los dimos a Pato, se los dimos a Eric, a Miguel, a José, para que se los hiciesen y decirle, oye, haced los kits de esta gente y criticarles. Y decirles que está bien, que está mal. De hecho, es una manera de tener un quality control de lo que nosotros ofrecemos en nuestra tienda, pero también era un poco como darle vidilla a esta gente para decirle, a ver, ven, vamos a sentarnos. Mira, tío, en la docu, no sé qué, alguien que ha estado haciendo docu de hace 4 años te dice, tío, yo no creo que deberías hacerlo así porque la persona que está en su casa va a leer esto y claro, tú lo entiendes porque eres de Tarragona, pero el sueco que vive en el Malmo profundo probablemente le reviente la cabeza cuando hagas esta dualidad conceptual. Las cosas claras, por ejemplo. Sí, sí, no, que además eso en un vivero de iniciativas de estos se llama mentoría y selección Claro, de usuarios y tal, pero sin palabras raras lo estáis haciendo de manera natural. Es como, claro. eso es lo que me mola. Sí, lo vuelvo a decir, o sea, sin planificarle nada, claro, es que en ningún momento nos llegamos a plantear que esa gente. Claro, es que es un poco loco, ¿no? En ningún momento nos llegamos a plantear que esa gente vinieron en un principio a recibir el taller y que iban a terminar haciendo sus propios módulos. Y lo está verbalizando esto la persona que empezó viniendo a los talleres de Befaco a construir, empecé a hacer mis propios talleres de cacharrines, después me puse a hacer algunos módulos como colaborador y he terminado siendo parte de Befaco. O sea, de hecho, uno no se lo para a pensar, pero claro, es como lo ve uno tan claro, ¿no? Pero si es lo que hice yo, ¿no? Como por normal, ¿no? Pues no vas a tener estas preguntas, no vas a querer saber cómo hablarle a un distribuidor. Pero claro, uno no se plantea que ni es ni un mentoring, ni un vivero, ni... No, ni se plantea que con esto del hardware le pasó a Lady Ada. Lady Ada con Adafruit empezó a hacer kits y a hacer placas de cosas de hardware libre y de repente montó una empresa
Y a los 3 años era la empresa de tecnología y electrónica que más había crecido y le dieron el premio en el estado de Nueva York. ¿Por qué? Porque no había otro, o sea, no había Claro. otros desarrollando de repente Ya. 8 empresas que hacen productos tecnológicos relacionados con el audio, nuevos, además sacando nuevos productos, y tú lo vendes, o sea, no lo vendes, pero tú le dices, no, pues somos un conjunto de empresas que desarrollamos este año pues, productos de audio y tecnología, desarrollo propio 100%, ¿no? Y sacamos 3 productos o 4 nuevos al año, o 5. Te dirían, ¿eh? Bueno, y además hacemos talleres, viajamos, hacemos bolos, hacemos... Sí, depende cómo lo leas, pero a la guiada le pasó esto de casualidad. Se dio cuenta que era la empresa del estado de Nueva York que producía tecnología en Nueva York, más importante de Nueva York, del estado, pues porque el otro se había ido fuera, ¿sabes? O sea, como Ya. ¿no? Como... Sí, bueno, al igual es que eso es un poco la manera, ¿no? De hacer, o sea, yo qué sé. Sí, sí, Un problema... te Un pro- pones y no, y luego hay, ya vas viendo. hay como una historia ahí, ¿no? Lo ves en otros círculos, ¿no? En los que esta filosofía de la startup, ¿no? De meter el pelotazo lo más rápido posible es como una cosa que se estudia y que se busca y realmente Cuando pasa y cuando no. claro, ¿no? Pero es un poco, no te voy a decir triste, ¿no? Pero es un poco, o sea, se busca un poco como la extrema capitalización de las cosas y se buscan, o sea, se busca más desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista de viabilidad, es muy cerebral, muy mental. Más que como algo más de corazón y de bajo vientre, más visceral, más al pelotazo, ¿no? A mí el hacer las cosas al pelotazo fue algo que me marcó mucho ahí, en plan, ¿no? Hacerla ahí, ¡pam! Porque sí, claro, a tope, siempre al 11. Sin estrategia. Sí, en estrategia, a ver, mentira cochina, algo de estrategia tenemos, algo hay, pero la pasión te puede. me ciega la pasión. No, sí, es algo así, ¿no? No te voy a decir que lo hagamos todo sin intención de... Porque, hombre, siempre hay algo de intención, siempre hubo la intención de decir, ostras, pues a ver si me puedo pagar un salario, ¿no? Y pagar el alquiler. Pero tampoco es que uno vaya aquí buscando crear un vivero de empresas, ni montar un emporio del Eurorack, ni hacer el festival de drones más importante del mundo. Pero claro, cuando te vienes a dar cuenta, hostia, pues sí, es verdad, has sacado 4 o 5 módulos, has hecho un festival de drones, un festival de modular, no sé cuántos conciertos, has dado talleres en 6 7 países en el año, has hecho rollo 20 talleres en un año, más todos los jueves una consultoría abierta, que le dices tú, tía. De hecho, mira, me va a salir un tic en el ojo nada más que porque me lo estás recordando. Sí, vale. Pues ya está, creo que con eso tenemos todo muy guay la entrevista. O sea, súper fluida, como muy bien. Claro, la anterior fue con Diego de Risaca. Ya. Viéndola estaba como... Pero muy guay, han salido yo creo que casi todos los temas. Sí, no hay nada que nos hayamos dejado en el tintero. De hecho, está movido de lo del vivero de empresas, tío. Es algo que yo creo que tiene mandanga, ¿eh? Yo creo que es algo que debería... Hay una parte... Yo creo que debería ser más explotado. Es que es eso, tío. Es que estamos haciendo 58 cosas a la vez. Y las hacemos las 58. Entonces, claro, uno dice, hostia puta, es que, tío, podemos estar haciendo unos modulazos que flipas, tío, ahí, va. Pero claro, dices tú, ya sí, pero también estamos que sí montando talleres. Pues, pero es que podíamos estar haciendo talleres en 22 sitios y no sé cuántos, ya sí, ¿sabes? El One Drone Day, pues yo qué sé, estamos ahí, hemos hablado con la Ramón Llull de hacer el One Drone Day y no sé qué, y ya fuimos allí. Pues sí, pues este año es el año de cultura catalana en Canadá y hacemos el One Drone Day en Canadá y no sé cuánto, no sé qué, como wow. Podríamos, ¿no? Pero es como... Hostia, hay un cierto límite, ¿no? En el límite ya, o sea, en la energía, ¿no? Y en las ganas, o sea, vamos muy... Hay una cosa, y hablándolo con el ejemplo de las startups y los viveros, que en cuanto entras ahí te dicen plan de viabilidad y luego hablan de escalabilidad. Y de repente es como... Yo creo que las cosas en Befaco, cuando tú decías fluido, es que van creciendo de una manera orgánica. Claro. Nadie planifica cómo vamos a estar por 3
dentro de 6 meses. Es como... que eso es una concepción puramente capitalista, basada en la viabilidad de un proyecto y en el crecimiento continuado del proyecto, en el que si el proyecto no crece anualmente más de un no sé cuánto %, el proyecto no es viable. Entonces dice, pues oye, pues perdóname, pues entonces Befaco, que se ha pegado 4 años en números rojos en el que no hemos estado cobrando un salario, sacándonos 200 pavos al mes y teniendo que buscarnos la vida como la paquera, entonces ¿qué pasa? Befaco es un mojón, ¿no? Porque por la concepción puramente empresarial, Befaco siempre ha sido un mojón de Medina. Pues no. A ver, dicho mal y pronto, ¿no? O sea, dicho así de esa manera. Pero el rollo es así. Luego, de hecho, tío, tenemos una serie de movidas, una serie de maneras de ver las cosas que una empresa tradicional, incluso dentro del Euroran, nos mira con cara de estos tíos. Están como cencerros. Y es verdad, estamos un poco locos. Pero bueno, yo qué sé, también el toque de locura es el que da... Claro, pero... Y que te lo vuelvo a decir, tío, que no lo haces porque dentro de 3 años vaya a venir una empresa y nos vaya a comprar nuestra empresa por 3 millones y me vaya yo a embolsar 1 millón, ¿sabes? Que no lo estás haciendo, que pasa mucho con este tipo de iniciativas que se hacen. Vamos a meter el braguetazo, vamos a aparecer en los medios, vamos a hacer el Kickstarter más chanante del mundo y va a llegar Google o su primo hermano de Texas y nos va a comprar. ¿Qué tipo de pensamiento de mierda es ese?